Ahora, los precios del petróleo están asociados también a la evolución de la tasa de cambio. Por lo tanto, para que lo entienda digamos, el ciudadano de a pie o el ciudadano que no estudia estos temas económicos, pero que tenga una mayor referencia, la relación que existe entre la tasa de cambio, es decir, la conversión que existe entre el peso colombiano y una moneda extranjera, en este caso frente al dólar, más la volatilidad de los precios del petróleo son inversamente proporcionales, lo cual quiere decir que cuando aumentan los precios del petróleo producto de los costos de producción hay una tendencia a bajar en la tasa de cambio y lo contrario, cuando hay una tendencia a subir en la tasa de cambio, es decir, damos más pesos colombianos por dólar, que es lo que se denomina devaluación, pues tendríamos una evolución negativa en materia de los precios del petróleo. Cuando eso se da, pues indiscutiblemente hay volatilidad en estos países que no somos productores masivos de petróleo, como el caso de Colombia, como el caso de Ecuador, Perú, Chile, entre otras cosas. Entonces ese precio pues tiende a moderarse en un estándar específicamente dentro de la dinámica macroeconómica en el país. De esa manera, pues entonces en el pasado, cuando teníamos el precio del petróleo subsidiado, específicamente, pues el precio por galón en el combustible, en este caso la gasolina o en el diésel o el ACPM, pues tendía a moderarse por la estabilización de precios que nos generaba el subsidio. Este gobierno, pues al darse cuenta que hay cerca de 34 billones de pesos que están asociados a un fondo que se creó aproximadamente 9 o 10 años, no recuerdo, ese fondo, conocido con el nombre de Fondo de Estabilización al Combustible, el Estado financiaba esto con un subsidio que se le propinaba o se le generaba al ciudadano. Llámese ciudadano de estrato 7 o llámese ciudadano de estrato 1 o estrato 2. Así que todos estábamos subsidiados. Este gobierno del presidente Petro decidió eliminar ese fondo de estabilización y por tal sentido, entonces hoy nos corresponde cancelar pues, lo que antes teníamos como subsidio. Entonces, desde el mes de enero de este año 2023 hemos venido subiendo a 250 pesos aproximadamente. Como pudieron ver, en este mes subimos 600 pesos. Ayer, antes de ayer, subió 600 pesos el valor del combustible por galón para la gasolina corriente y la gasolina extra, que son extraídas de estos combustibles fósiles o extraídos de esta explotación de recursos naturales, producto de la explotación petrolera en el mundo, ¿no? Y especialmente en el país. En el trimestre móvil, entre enero y marzo aproximadamente, hemos tenido un aumento cercano a los 2.750 pesos, casi 3.000 pesos. Se avecinan unos aumentos sucesivos para ir subsanando ese subsidio que el Estado entregaba. En declaraciones del ministro de Hacienda, y perdóname extenderme en la pregunta porque sé que vienen más, en declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el día de ayer o antier, determinó que si esto continúa de esta manera, nosotros estaremos aumentando cercanos a los 600, 450 pesos por mes aproximadamente hasta el año 2034, 2035, dependiendo pues indiscutiblemente de qué tanto se pueda generar una política nueva de subsidiar, que creo que no va a llegar. Todos los países del mundo no subsidian hoy el combustible. De hecho, yo lo veo como una medida de responsabilidad social, fiscal, entre otras cosas, ya que no había diferencialidad entre quién paga este subsidio. Entonces, en vez de tomar estos dineros para poder financiar programas sociales, reducir pobreza, por ejemplo, en este caso pobreza multidimensional, o reducir pobreza monetaria o reducir tasa de informalidad que es tan alta, cercana al 62% en Montería, según las últimas cifras del DANE a marzo de 2023. Entonces esos dineros pues deben venir a patrocinar o fomentar programas sociales para reducir estas variables: desempleo, pobreza monetaria y pobreza multidimensional y tasa de informalidad, y no dirigido a subsidiar un combustible fósil que tiene ya los días contados en el futuro y que debe ser por transición energética pasar a ser energías verdes o combustibles verdes. Entonces, ¿por qué sube? Por esas razones específicamente. Primero, la volatilidad de los precios del petróleo en el mundo, sobre todo la referencia Brent, que es la referencia que más circula en Colombia. Segundo, por la volatilidad de la tasa de cambio. Has podido ver, Eduardo, y audiencia o teleaudiencia en general, que en los últimos 7 meses hemos tenido una volatilidad agresiva de la tasa de cambio. Hemos pasado de estar cercanos a los 4.446 pesos por dólar
a tener 4.950, 4.976 pesos por dólar. Ahora vivimos eso se llama devaluación, ahora estamos viviendo un proceso contrario, que es la revaluación. Hemos pasado de 4.850 pesos aproximadamente a 4.500, 4.700 pesos, ahí hemos vivido una revaluación. Esas volatilidades hacen que aumenten significativamente los precios del petróleo, y al aumentar o disminuir los precios del petróleo nos ocurre igualmente con el precio del combustible refinado al final. Eso pues lo determina también en cierta forma las políticas internas del país, y la que adoptó este gobierno fue eliminar el fondo de estabilización a los combustibles, y por eso hoy nos están aumentando significativamente de manera mensual o mensualizada nuevos conceptos, o en este sentido nuevas tarifas para el aumento del combustible.